Abres tu computadora solo para ver si va a llover. Y sin saberlo, esa app del clima le está robando 1 GB de RAM a tu Windows. Así de gratis es el clima. Sí, leíste bien. No es una exageración de video de YouTube para conseguir clics. Es un número real, medido, comprobado por varios medios especializados en tecnología al mismo tiempo. La aplicación del clima que viene instalada por defecto en Windows 11, esa que abres en 2 segundos solo para saber si necesitas llevar paraguas o si puedes salir en camiseta, está consumiendo en promedio más de 1200 megabytes de memoria RAM. 1 GB completo, y en algunos casos hasta 1.6 GB, solamente por estar abierta, sin que tú hagas nada, sin que la toques, sin que hagas scroll, sin que hagas zoom, sin absolutamente ninguna interacción pesada de tu parte. La abres, la dejas ahí en segundo, plano, y en cuestión de segundos tu administrador de tareas empieza a mostrar un número que no tiene ningún sentido para lo que esa aplicación debería estar haciendo. Porque pensemos por un momento en qué es, en esencia, una app del clima. Su trabajo es mostrarte una temperatura, un icono de sol o de nube, tal vez un pronóstico de 5 días, quizás un mapa de lluvia si quieres profundizar un poco más. Eso es todo. No está procesando video en 4K, no está renderizando gráficos tridimensionales. No, está entrenando un modelo de inteligencia artificial. Es literalmente un número y un icono. Y sin embargo, ese pedacito de información, ese dato que cabría perfectamente en una notificación minúscula, te está costando más memoria que muchos videojuegos modernos, más que programas de edición que sí necesitan mover archivos pesados, más que aplicaciones que de verdad tienen una razón técnica para consumir tantos recursos. La comparación que más ha dado la vuelta al mundo tecnológico, la que probablemente ya viste circular en redes, si sigues temas de tecnología, es la que se hace contra la aplicación equivalente en macOS, el sistema operativo de Apple. Mientras el weather de Windows 11 se come más de 1 GB de tu memoria, la app del clima de Apple hace exactamente el mismo trabajo. Te da exactamente la misma información, con una interfaz igual de pulida, usando apenas 250 megabytes. 250 contra 1200. Estamos hablando de una diferencia de casi 5 veces más consumo en Windows para ACR, literalmente. Lo mismo. Y aquí es donde uno empieza a hacerse la pregunta obvia. Si Apple puede mostrar el clima usando una fracción de esos recursos, ¿por qué Microsoft, la empresa más grande de software del planeta, no puede hacer lo mismo? La respuesta, como suele pasar en estos casos, no tiene nada que ver con que sea imposible técnicamente. Tiene que ver con una decisión de diseño, una decisión que prioriza la conveniencia del desarrollo por encima de la eficiencia para el usuario final. Resulta que la aplicación del clima de Windows 11 no está construida como una aplicación nativa tradicional, de esas que se comunican directamente con el sistema operativo de forma eficiente y liviana. Está construida sobre una tecnología llamada WebView 2, que es básicamente el motor de navegación de Microsoft Edge, el mismo Chromium que usa Google Chrome, metido dentro de una aplicación de escritorio. En otras palabras, cuando tú abres la app del clima en Windows 11, en realidad no estás abriendo un programa pequeño y liviano. Estás abriendo, sin saberlo, una especie de navegador web completo, disfrazado de aplicación, apuntando hacia una página que le pertenece a MSN, el portal de noticias de Microsoft. Y aquí está la parte técnica que explica el porqué de ese consumo tan brutal. Los navegadores basados en Chromium, como Edge o Chrome, no funcionan como un solo proceso simple. Dividen su trabajo en múltiples procesos separados. Uno para renderizar la interfaz visual, otro para manejar la conexión de red, otro para gestionar la parte gráfica y la aceleración por hardware, y así sucesivamente. Es una arquitectura pensada para navegadores completos, donde tienes decenas de pestañas abiertas, cada una cargando contenido distinto, videos, animaciones, scripts complejos. Tiene sentido dividir todo ese trabajo en procesos independientes cuando estás manejando esa cantidad de complejidad. El problema es que la aplicación del clima de Windows 11 usa exactamente esa misma arquitectura pesada, ese mismo modelo de múltiples procesos, para mostrar 5 iconos y una lista de temperaturas. Las pruebas realizadas por medios especializados encontraron que la app llega a generar hasta 9 procesos distintos en segundo plano. 9. Solo para decirte si mañana va a llover. Solamente el proceso encargado de renderizar la interfaz, sin contar los otros 8, ya consumía por sí solo más de 660 megabytes. Es, en términos prácticos, como abrir un navegador entero, con varias pestañas cargadas, solo para consultar un dato que podría mostrarse con un simple widget nativo del sistema. Y aquí quiero que nos detengamos un momento, porque hay un detalle que hace que toda esta historia se sienta todavía más injusta,
más frustrante, si me permites la palabra. Windows 11 no es un sistema operativo gratuito. Tú lo pagaste, ya sea directamente cuando compraste tu computadora o de forma incluida en el precio del equipo que adquiriste. No estamos hablando de una app gratuita, de un desarrollador independiente que tiene que meter publicidad para poder sobrevivir económicamente. Estamos hablando de una función integrada, preinstalada, dentro de un sistema operativo comercial de pago, desarrollado por una de las empresas más rentables de toda la historia de la tecnología. Y aún así, dentro de esa aplicación del clima que consume una cantidad absurda de memoria, también aparecen anuncios de terceros. Uno de los reportes más comentados menciona específicamente publicidad de zapatos y de seguros apareciendo dentro de esta utilidad básica del sistema. Piénsalo un segundo. Pagaste por tu sistema operativo y dentro de una herramienta tan simple como el clima te están mostrando publicidad de calzado y de pólizas de seguro. No es una aplicación gratuita financiada por anuncios porque no tenga otra forma de sostenerse. Es una utilidad de un sistema operativo pago, que además de consumirte recursos de forma desproporcionada, también intenta venderte productos que no tienen absolutamente nada que ver con saber si va a llover mañana. Ahora, alguien podría pensar, bueno, es solo 1 gigabyte. ¿Qué tan grave puede ser eso realmente? Y es una pregunta justa, porque en una computadora moderna con 16 o 32 gigabytes de RAM, 1 gigabyte que se va en segundo plano, puede parecer casi insignificante, una molestia menor, un detalle que ni siquiera notas en tu día a día. Pero aquí está el problema real, el que de verdad debería preocuparte. No todas las computadoras que corren Windows 11 tienen 16 o 32 gigabytes de memoria, una cantidad enorme de equipos, especialmente los más económicos, las laptops de entrada. Las computadoras que muchísima gente compra porque es lo que puede pagar, vienen con apenas 8 gigabytes de RAM. Y en esos equipos, que representan una porción muy significativa del parque de computadoras que corre Windows 11 en este momento, 1 gigabyte completo, consumido solamente por la app del clima, representa, sin exagerar, cerca del 15% de toda la memoria disponible en esa máquina. 15% gastado en mostrar un icono de sol mientras tú intentas trabajar, estudiar o simplemente usar tu computadora con normalidad, con todos los demás programas que también necesitas abrir compitiendo por esa memoria que ya de por sí es escasa. Y esto explica algo que probablemente muchísimas personas han sentido, sin saber exactamente por qué. Esa sensación de que tu computadora, sobre todo si es de gama media o baja, se siente lenta, se traba, tarda en responder, aunque técnicamente cumpla con los requisitos mínimos para correr Windows 11. Uno tiende a pensar que el problema es su propia máquina, que ya está vieja, que necesita una actualización. ¿Qué tal? ¿Ves? Es hora de comprar una nueva. Y muchas veces, en realidad, parte del problema está en decisiones como esta, aplicaciones del propio sistema operativo, que consumen recursos de forma completamente desproporcionada para la tarea que realizan, comiéndose memoria que debería estar disponible para lo que tú realmente quieres hacer con tu equipo. Lo más llamativo de todo esto es que no se trata de un caso aislado, de un problema que apareció de la nada esta semana y que va a desaparecer la próxima. Es en realidad parte de un patrón más amplio que se ha ido acumulando durante meses y que empieza a pintar una imagen bastante preocupante sobre cómo Microsoft está gestionando la eficiencia de su propio sistema operativo. Apenas unos meses antes de que se destapara este tema de la app del clima, salió a la luz otro problema, uno todavía más grave, en cierto sentido, relacionado con un archivo oculto del sistema llamado Capability Access Manager, que estaba llegando a consumir, en algunos casos, hasta 500 gigabytes de espacio de almacenamiento en discos de usuarios, sin ninguna explicación clara, sin ninguna advertencia. Microsoft ni siquiera reconoció públicamente ese problema hasta que la solución apareció, semanas después, escondida dentro de una actualización opcional, sin ningún tipo de anuncio ni disculpa pública hacia los usuarios afectados. Y hay más piezas en este rompecabezas que vale la pena mencionar, porque juntas cuentan una historia todavía más reveladora. Ese mismo verano, un ejecutivo de HP, una de las fabricantes de computadoras más grandes del mundo y socio comercial directo de Microsoft, declaró públicamente que alrededor de un 30% de las computadoras que están en uso activo en este momento todavía corren Windows 10, meses después de que Microsoft terminara oficialmente el soporte gratuito para esa versión del sistema. 30%. Es una cifra enorme y dice muchísimo sobre el nivel de fricción y de desconfianza que existe alrededor de actualizar a Windows 11. La gente no está migrando con la confianza que Microsoft esperaría, y casos como el de la app del clima consumiendo recursos de forma tan desproporcionada solo alimentan más esa desconfianza.
esa sensación de que la versión más nueva no necesariamente significa una experiencia mejor o más eficiente. Y por si esto fuera poco, ese mismo mes, Microsoft eliminó silenciosamente su propia recomendación oficial de que 32 GB de RAM eran el estándar ideal para usar Windows 11 de forma cómoda. La borraron de su documentación pública, sin dar ninguna explicación, sin defenderla, sin decir por qué la habían publicado en primer lugar ni por qué decidieron quitarla después. Simplemente desapareció como si nunca hubiera existido, en un movimiento que muchos interpretaron como un intento silencioso de evitar más críticas sobre cuántos recursos realmente necesita este sistema operativo para funcionar sin problemas. Ninguna de estas historias por separado, la del archivo oculto que se comía el almacenamiento, la de los usuarios que se resisten a actualizar, la de la recomendación de RAM que desapareció sin explicación, tiene que ver directamente con la aplicación del clima. Pero juntas, todas estas piezas forman un patrón que es imposible ignorar. Es la imagen de un sistema operativo que, en lugar de volverse cada vez más eficiente con cada actualización, como uno esperaría de una empresa con los recursos de ingeniería que tiene Microsoft, parece estar generando una controversia detrás de otra, cada una relacionada, de una forma u otra, con el uso desproporcionado de los recursos de tu propia computadora. Volvamos un momento a la explicación técnica, porque creo que entender el porqué detrás de todo esto es tan importante como conocer el dato en sí. La decisión de construir aplicaciones nativas de Windows usando WebView 2, es decir, usando tecnología de navegador web en lugar de código nativo optimizado para el sistema operativo, no es una decisión que tomó un solo ingeniero por error. Es una estrategia deliberada que se ha vuelto cada vez más común en la industria del software en general, no solo en Microsoft. La razón es simple y tiene que ver, otra vez, con la conveniencia del desarrollo por encima de la experiencia del usuario final. Construir una aplicación usando tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript es mucho más rápido, mucho más barato y permite reutilizar el mismo código en distintas plataformas con cambios mínimos. Un mismo equipo de desarrolladores puede construir una interfaz web y reutilizarla tanto para la versión de escritorio como para la versión web del mismo servicio, ahorrando tiempo y dinero en el proceso de desarrollo. El problema es que esa eficiencia en el desarrollo se traduce directamente en ineficiencia para quien usa el producto final, porque estás cargando toda la maquinaria pesada de un motor de navegador completo, con todos sus procesos, toda su gestión de memoria, toda su complejidad, solamente para mostrar contenido que, técnicamente, podría representarse con una fracción de esos recursos si se construyera de forma nativa, pensada específicamente para el sistema operativo en el que corre. Es exactamente la misma lógica, aunque a menor escala, detrás de por qué aplicaciones de mensajería construidas con tecnologías similares a menudo consumen más recursos que aplicaciones nativas equivalentes en el mismo sistema. La conveniencia para quien programa se convierte en el costo para quien usa, y en el caso específico de la app del clima de Windows 11, ese costo se traduce en 1 GB de tu memoria RAM, consumido silenciosamente, sin que tú lo hayas pedido, sin que tengas ninguna forma sencilla de saber qué está pasando, a menos que abras el administrador de tareas y te pongas a investigar por tu cuenta. Ahora, es justo mencionar que Microsoft no ha ignorado completamente esta controversia. Después de que la historia se volviera viral, después de que medio de tecnología tras medio de tecnología publicara sus propias pruebas confirmando el mismo patrón de consumo excesivo, la empresa reconoció públicamente que está trabajando en optimizaciones para dispositivos con memoria limitada. Y hay reportes que sugieren que están considerando alejar a esta aplicación de su arquitectura actual basada en WebView 2, moviéndola hacia una implementación más nativa, algo que reduciría drásticamente su consumo de recursos. El propio vicepresidente ejecutivo encargado de Windows llegó a confirmar públicamente un compromiso hacia finales de julio para mejorar la eficiencia general del sistema en equipos con 8 GB de memoria, prometiendo avances durante el otoño y hasta finales de este año. Suena bien, suena a que la empresa está escuchando, está respondiendo, está tomando en serio la crítica, pero aquí está el detalle que hay que señalar con honestidad. Hasta el momento no existe ningún plan confirmado, ningún compromiso concreto y con fecha específica de reconstruir completamente esta aplicación usando WinUI, que es el framework nativo que realmente resolvería el problema de raíz. Las promesas de optimización general son bienvenidas, sin duda, pero optimizar alrededor de un problema no es lo mismo que solucionar la causa del problema. Es un poco como poner parches en distintos lugares de un sistema que, en su núcleo, sigue construido sobre una base que no fue pensada para ser eficiente en primer lugar
Y mientras esas optimizaciones prometidas no lleguen, mientras esa reconstrucción nativa que realmente resolvería el problema siga sin fecha confirmada, la realidad es que hoy, en este momento, si tienes Windows 11 y abres la app del clima, es muy probable que estés regalando más de 1 GB de tu memoria a una tarea que, en cualquier otro sistema operativo bien optimizado, costaría una fracción de eso. Entonces, ¿qué puedes hacer tú mientras Microsoft resuelve o no resuelve este problema de fondo? Por suerte, aquí sí hay soluciones prácticas, accesibles, que no requieren ser un experto en informática para aplicarlas. La primera opción, la más sencilla, es desactivar la actividad en segundo plano de la aplicación del clima. Esto se hace entrando a la configuración de Windows 11, yendo a la sección de Sistema y luego a Notificaciones, donde vas a encontrar el permiso específico que le permite a esta app precargarse y seguir consumiendo memoria, incluso cuando tú no la has abierto activamente. Al desactivar ese permiso, evitas que la aplicación siga viva en segundo plano, robándote recursos cuando ni siquiera la estás usando en ese momento. La segunda opción, más definitiva, es simplemente desinstalar la aplicación por completo. Esto se hace desde la configuración, entrando a Aplicaciones, luego a Aplicaciones instaladas, buscando la app del clima en la lista y eligiendo la opción de desinstalar. Al hacer esto, eliminas por completo el proceso y, con él, todo el costo de memoria asociado. Y no te preocupes, esto no significa que te vas a quedar sin forma de saber si va a llover. La Microsoft Store está llena de alternativas mucho más ligeras, aplicaciones construidas de forma nativa sin depender de un motor de navegador completo, que te dan exactamente la misma información, el mismo pronóstico, la misma temperatura, usando apenas una fracción de los recursos que consume la app original. Cualquier aplicación construida sobre frameworks nativos como WinUI o el clásico Win32 va a imponerte un costo de memoria muchísimo menor que el que tiene actualmente la aplicación predeterminada del sistema. Y aquí quiero traer una comparación que me parece particularmente reveladora, porque pone las cosas en perspectiva de una forma muy clara. En sistemas Linux, específicamente en el entorno de escritorio GNOME, existe una aplicación equivalente para consultar el clima, y las pruebas comparativas mostraron que esa aplicación consume apenas alrededor de 160 megabytes para hacer exactamente el mismo trabajo. 160 megabytes contra los más de 1200 que consume la versión de Windows 11. Estamos hablando de una diferencia de casi 8 veces más eficiencia en un sistema operativo completamente gratuito y de código abierto, comparado con la utilidad equivalente dentro de un sistema operativo comercial de pago, desarrollado por una de las corporaciones más grandes del mundo. Y no, esto no es un argumento para que todos abandonen Windows y migren a Linux mañana mismo, porque sabemos que la realidad es mucho más compleja que eso, que hay software, compatibilidad y costumbres que hacen que cambiar de sistema operativo no sea una decisión sencilla para la mayoría de las personas. Pero sí es un argumento contundente que demuestra que este nivel de consumo de recursos no es una consecuencia inevitable de mostrar información del clima. Es, simple y llanamente, una decisión de diseño que se pudo haber hecho mejor, y que Microsoft, con todos los recursos técnicos y económicos que tiene a su disposición, decidió no priorizar hasta que la presión pública y mediática los obligó a reaccionar. Y volviendo a esa reflexión más amplia que veníamos construyendo, creo que esta historia de la app del clima se conecta con algo que ya hemos hablado antes en otras ocasiones, algo que tiene que ver con la relación que tenemos, como usuarios, con nuestros propios sistemas operativos. Cada vez es más común descubrir que decisiones tomadas por otros, decisiones de arquitectura, decisiones de negocio, decisiones de conveniencia para el desarrollo, terminan impactando directamente en la experiencia que tenemos con nuestras propias computadoras, sin que nosotros tengamos ni voz ni voto en el proceso. Tú no elegiste que la app del clima estuviera construida sobre un motor de navegador pesado, en lugar de un código nativo optimizado. Tú no elegiste que te mostraran publicidad de zapatos y seguros dentro de una utilidad básica de tu sistema operativo pago. Tú simplemente compraste tu computadora, instalaste, o mejor dicho, recibiste ya instalado Windows 11 y confiaste en que las aplicaciones que vienen integradas de fábrica iban a estar optimizadas, iban a ser eficientes, iban a respetar los recursos limitados de tu equipo. Especialmente si compraste una máquina de gama media o de entrada, de esas que traen 8 GB de memoria porque es lo que la mayoría de la gente puede pagar. Y descubrir que esa confianza estaba, en cierta forma, mal depositada, que una simple app de clima puede comerse el 15% de toda tu memoria disponible, genera una frustración que va más allá de lo puramente técnico.
Genera esa misma sensación incómoda de la que hemos hablado antes, esa sensación de que tu computadora no está trabajando completamente para ti, de que hay decisiones tomadas en algún lugar por alguien que probablemente nunca ha tenido que usar una laptop de 8 gigabytes para hacer su trabajo diario. Decisiones que terminan afectando directamente tu experiencia, tu productividad y, en última instancia, tu bolsillo. Porque quizás terminas pensando que necesitas comprar una computadora nueva, cuando en realidad el problema nunca fue tu hardware, sino el software que corre sobre él. Así que, si después de escuchar todo esto sientes que tu computadora ha estado más lenta de lo normal últimamente, especialmente si tienes un equipo con 8 GB de RAM o menos, te recomiendo que hagas justo lo que mencionamos. Abre el administrador de tareas, busca la aplicación del clima en la lista de procesos y observa cuánta memoria está consumiendo en este preciso momento, incluso si no la tienes abierta activamente en tu pantalla. Es muy probable que te lleves una sorpresa. Y si esa sorpresa confirma lo que hemos estado hablando, ya sabes qué hacer, desactiva su actividad en segundo plano o directamente desinstálala y reemplázala por una alternativa más ligera de la Microsoft Store. Es un cambio pequeño, que te toma apenas un par de minutos, pero que puede devolverte una cantidad significativa de memoria que estaba siendo consumida por algo tan sencillo como saber si mañana necesitas o no un paraguas. Y para cerrar, quiero dejarte una reflexión final. La próxima vez que tu computadora se sienta lenta, que tarde en abrir programas, que se trabe cuando tienes varias ventanas abiertas al mismo tiempo, no asumas automáticamente que el problema es tu hardware, que ya está viejo, que necesitas gastar dinero en un equipo nuevo. A veces, el verdadero culpable está mucho más cerca de lo que imaginas, escondido en aplicaciones que deberían ser sencillas, livianas, casi invisibles en su consumo de recursos, pero que terminan comportándose como programas mucho más pesados de lo que su función real justificaría. Revisa qué está